no estaba de hasta aquí. qué punto la tendencia de izquierda quedan cooptadas por estos grupos financieros, grupos de poder que responden a la derecha, si querés, internacional. A mí me gusta hablar de oligarquía Sí, transnacional financiera, por eso oligarquía transnacional financiera. Porque, ¿cuál es el problema de nuestros países? De que en muchos casos la misma clase terrateniente, ¿me entendés? Ha abrazado el carry trade, ha abrazado el juego especulativo. ¿Me entienden? Entonces, por eso estos tipos tienen mucho poder, porque aparte de manejarte el sector privado, también abrazan los intereses financieros. Y eso es lo problemático de nuestros países. ¿Me entendés? Porque así como hay políticos que son traidores, también hay empresarios que son traidores. ¿Me entienden? Hay empresarios que lo único que hacen es ir en contra de este pensamiento nacionalista, soberanista, que trata de buscar lo mejor para un país. ¿Te escucho, Antay? sí, sí, tal vez estabas escuchando atento, ¿no? Y yo, la verdad, retomando, sí, la pregunta anterior que hacías, yo te digo, mira, que la izquierda siempre es funcional a la derecha, ¿no? O sea, digamos, son hermanos gemelos, ¿no? Desde mi punto de vista, izquierda, o sea, y derecha son hermanos gemelos de sangre y crimen, ¿no? Porque que alguien me diga, a ver, que los regímenes de izquierda también han sido democráticos No, o pero no ¿cuál hayan régimen fue, desaparecido Antay? gente. ¿Pero A cuál ver, régimen? un ¿Vos claro decís régimen, el de digamos, Evo Morales? claro, 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 o sea, No, bueno, exactamente, otro régimen. pero no se comparan, Antay, eso fue con el de la derecha. O sea, no, no, a ver, Evo Morales no hacía Claro, lo que claro, está haciendo Rodrigo pero Paz mira, ahora. es que, claro, pero mira, es que eso es lo que ustedes no ven, mira. Es lo mismo que decía Lino, ¿no? O sea, mira, es que las tasas de corrupción con la izquierda son menos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, ya los líderes sociales desaparecidos y secuestrados, torturados con la izquierda son menos, o sea, es justificable por esa razón. Si te das de cuenta, desde ningún punto de vista, eso es justificable. O sea, en regímenes de izquierda o de derecha hay desaparecidos y generalmente son líderes sociales, son líderes sindicales que igual también luchan contra las élites de poder, que igual también están en la izquierda, como les digo. Un claro ejemplo es Sheinbaum, véanle a Sheinbaum, y desde sus raíces, si quieren, podemos criticar o hacer, digamos, tal vez un análisis más profundo, ¿no? Vean a Sheinbaum en México. En Mira, México sí hay Antay, una ola de desaparición. Ajá. mira, yo con el tema de la represión ahí te lo puedo discutir, digamos, o sea, los gobiernos de izquierda o progresistas no, no son represores, a ver, no hay una cacería sistematizada de dirigentes como lo hay ahora con Rodrigo Paz. Ahora lo que sí me parece interesante, pues yo estudié mucho de lo que vos estás planteando, porque discuto mucho con dirigentes quizás nacionalistas, conservadores ya en sentido absoluto, cuando ellos dicen que la izquierda ha abierto el paso para una colonización cultural. En ese punto creo que hay algo de razón, en ese punto, ¿no? En la parte No, cultural. Yo creo que ahí la izquierda ajá. sí le es funcional en algunos aspectos, no de manera directa, ¿no? Sino de manera indirecta porque genera desarraigo, ¿me entendés? Genera desarraigo. Ya, a ver, Eh, o sea, yo tal vez, mira, vamos a ir hacia Arqui, mira, a los principios, vamos a ver, del comunismo, ¿ya? Marx, por ejemplo, Lenin, Stalin eran tipos de origen talmúdico, ¿ya? Con eso yo creo que ya te lo he dicho todo, ¿no? Entonces, más que buscar sobre eso, tal vez también te puedo pasar algunos links y demás, pero el comunismo siempre ha sido creado como una ideología, así neta, yo te digo, desde el Imperio Británico, ¿ya? Porque Marx no ha escrito todos sus libros ni siquiera en Rusia, ha ido al Imperio Británico. ¿Y cuál era el más grande imperio? A ver, o sea, ¿de dónde nace prácticamente los tentáculos de Estados Unidos y demás? Del Imperio Británico, ¿no? Y debido a que es que, digamos, supuestamente es muy raro y muy extraño que empresarios, ¿no? Británicos, ¿no? O sea, ricos, ¿no? Burgueses británicos le dejen a Marx escribir su libro ahí, ¿no? Aparte de eso, junto con quién lo escribe, con Engels, ¿no? Y Engels tenía un tipo oligarca, sus papás eran ricos. ¿Por qué apoyarías a un tipo como Marx que quiere destruirte, ¿no? Que quiere acabar con la propiedad privada, que quiere prácticamente estatizar todos los medios de producción? Es algo muy ilógico, ¿no? O sea, yo simplemente les dejo esas dudas, esas preguntas, Mira, yo te puedo y responder también eso, espero. Andai, te puedo responder eso, porque al interior del mercado también hay contradicciones, ¿me entendés? Ahí, por eso es interesante ver cómo se generan los oligopolios. Estoy hablando del mercado tradicional, en donde la industria tradicional tenía una modalidad aceptada, que es la industria que observa Marx, ¿me entendés? Marx no puede ver todavía por una cuestión histórica lo que va a significar después el poder financiero, ¿me entendés? Porque, ¿qué es lo que pasa? El poder financiero recién se expresa, muestra su verdadero rostro por el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, te estoy hablando del fin de los 80, recién el globalismo se da como tal, a nivel geopolítico, cuando se logra formalizar en términos geopolíticos el petrodólar, cuando nosotros recién vemos un poder financiero que logra acuñar una moneda, si querés, de cambio universal, entre comillas, porque es una imposición en realidad, no es que el mundo acepte esa moneda, te la impone, porque si vos no aceptas el petrodólar, queda afuera. Al menos eso era de hace unos par de años. Ahora cambió, obviamente, porque China está disputando con los yuanes esa moneda.
que está generando esta idea, ¿no?, de desdolarización, de que las reservas de los bancos centrales dejen de acopiar eso. Yo lo que creo, con lo que vos estás preguntando, es que sí hay contradicción dentro del mercado. De hecho, a ver, no es casual de que vos encontrés ciertas tendencias políticas que también están financiadas por un sector empresarial. ¿Entendés? Pero eso no quiere decir de que ese sector empresarial se somete estrictamente al régimen neoliberal sionista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ya, Cuando nosotros hablamos del régimen neoliberal sionista, tenemos que hablar de lo estrictamente financiero. ¿Me entendés? Porque ahí están justamente, yendo a lo que dije al comienzo, los que manejan la reserva, ¿me entendés?, de la Reserva Federal Norteamericana. Que son, a ver, está BlackRock, los JP Morgan, los Rothschild, bueno, si querés poner a Bloomberg ahí también, que sería uno de los aliados. claro, Buenas bueno, noches. yo te digo, mira, tal vez, bueno, para concluir, Arqui, mira, No sé si me yo te entendés, puedo decir Antay. la verdad. Sí, no, o sea, te entiendo, mira, pero yo te digo, mira, que mientras nosotros sigamos en esa falsa dicotomía de izquierda o derecha, vamos a seguir dividiendo a la gente, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Porque comprendo muy bien que muchos piensen que a profundidad realmente tal vez son ya supuestamente superficialmente, solo es la corrupción, o simplemente, hasta conceptualmente, los gobiernos de izquierda realmente no eran de izquierda, eran progresistas o eran socialdemócratas. Podemos usar, yo te digo, tal vez un sinfín de excusas, pero en el fondo los hechos están ahí, yo te digo, así como hay logias masónicas de derecha, también las hay de izquierda, ¿no? Y un tipo claro, mira, que es George Soros, es un tipo que financia a la izquierda a nivel internacional, ¿no? Tiene sus fundaciones Sí, como Open Society, financia. o sea, La financia. claro. Y él Bueno, a es un ver, tipo sionista, ahora, Antay, pero bueno, sionista. no es que, ¿sabes lo que pasa, Antay? Es que mucha tendencia de izquierda, y ahí yo sí te doy la razón, terminan siendo como grupo de tarea. Y esto lo vimos con la USAID. Pero vos fíjate, la USAID financió el Congreso. ¿Te acuerdas cuando Nicolás Maduro todavía estaba libre, cuando fue el tema de las elecciones? Viste que se hizo un Congreso, si no me equivoco, Lino, que fue en octubre, noviembre, ¿te acordás? Que se hizo el Congreso en México. Post elección de Sí. Nicolás Maduro, te digo, ¿no? Ese Congreso estuvo financiado por Soros, Antay. Y en ese Congreso asistió Cristina Kirchner, asistieron un montón de líderes políticos, Lula también, y ellos firmaron un Ujú. documento en donde le exigían al Estado venezolano, ¿me entendés?, que presente las actas y que reconozca la teoría del fraude. ¿Entendés? Justamente, pero esa operación la podemos entender como grupo de tareas, que también hay en la izquierda. A ver, muchachos, la izquierda también necesita conseguir dinero. Y está bien hablar esto, porque también Como es te ir digo, a fondo a la izquierda. Yo claro, no por esto voy a decir de que la izquierda es de derecha, no, o sea, tiene esta cosa la izquierda. Y yo el año pasado, no, no, cuando no, analicé el complejo, lo que significó Venezuela, Nicolás Maduro, cómo lo aislaron a ese país, ahí yo descubrí, no, mirá, sí, a veces es funcional la izquierda al imperio, por el dinero, porque, ¿qué es lo que pasa? Tanto la USAID como fundaciones y organizaciones sociales que reciben dinero del imperio, te bajan consigna, ¿me entendés? ¿Y por qué llamo como especie de grupo de tarea? Porque en última instancia, en momentos muy cruciales, terminan siendo una herramienta para dar una disputa ideológica con ciertos discursos, cierta narrativa que responden a la embajada norteamericana. Porque el tema de las actas fue digitado para claro. eso. Claro, pero o sea, mira, es que yo me voy a los temas de fondo, mira, porque es realmente, a ver, mira, te lo voy a resumir yo creo que todo en esto, mira, y es algo, una percepción mía y de varios compañeros así, nacionalistas y no nacionalistas también, mira. Bien simple, mira, yo te lo digo, mira, ¿cuál es la proposición o qué propone la derecha? Yo sé que la derecha es mala, yo nunca he dicho que, no, o sea, no digo que sea, digamos, prácticamente un hijo, digamos, de la derecha, no, 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 ambas son, derecha e Mira, izquierda son hijos del capital Antay, financiero mundial, mira, si pero, querés si querés te paso los libros de Perón. Perón decía esto. claro, no, En mira, déjame realidad, concluir, déjame escucha, mira, concluir. cierro esto, mira, para superar esta dicotomía izquierda-derecha, Perón decía, si nosotros nos ponemos de acuerdo en 3 consignas, podemos ir adelante. Soberanía nacional, independencia económica y justicia social de los pueblos, a la medida que cada pueblo elija, ¿no? ¿Entendés? Y Claro, claro. el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, a la libre determinación de los pueblos. Si vos me aceptás estas 4 condiciones, ya está, podemos estar juntos. Somos compañeros de Ajá, batalla, claro, más allá si exactamente. vos sos de izquierda, derecha, no. No, o sea, se entiende, ajá, pero, o sea, pero como te digo, mira, por ejemplo, a ver, voy a concluir con esto, mira, ¿qué te dice la derecha así en grandes, o sea, en grandes rasgos, ya, a grandes términos, no vamos a hablar aquí de macroeconomía o de políticas o de elecciones, ¿no? Que ya están en el pasado, sino simplemente la derecha lo que propone es ser colonia estadounidense, ser colonia europea, ser colonia israelita, ¿no? Eso es lo que te dice la derecha, ¿no? Vamos a dejarnos saquear y entregar todos nuestros recursos naturales a estos imperios, ¿no? Estados Unidos, Europa, Israel. ¿Qué te dice la izquierda? La izquierda te dice, vamos a ser colonia china, vamos a ser colonia rusa. ¿Ya? No, China, ¿Qué no, a ver, diferencias hay? Ya. no, Mira, yo te digo, tampoco mira, es que dice son sus eso, Antay. percepciones, Santi, mira. Tranquilo, Es que, mira, hombre, es que yo te Arqui. digo, mira, yo lo he vivido, yo lo veo aquí. Aquí están explotando
oro del Cerro, digo, del Illimani y de distintos lugares auríferos. ¿Tú Pero crees es que ese una oro se historia muy queda aquí personal. para los bolivianos o para los cooperativistas? Ese oro se lo llevan los chinos, ¿ya? Entonces, No, a o ver, sea, Antay, yo escucha, comprendo escucha, No, realmente. no, Antay. no. A ver, No, pero a para. ver, chicos, a ver, sé lo que Estoy pasa, Antay, escuchando es hace que rato, Antay, también. hay una narrativa de la derecha, en ahí está Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, desde una posición ultraconservadora, él acusa a los de izquierda de ser funcionales a China, a Rusia, ¿me entendés? Pero ¿cuál es el problema de que no es tan lineal la cosa? No es que porque está en contra del imperio está a favor de China. No, en realidad lo que uno tiene que hacer es estar en contra de todos los imperios y priorizar el interés nacional. Repite estas tres consignas, Antay. Soberanía nacional, independencia económica y justicia social de los pueblos. Desde ahí podemos hablar. Desde ahí podemos armar un modelo de país que realmente defienda la soberanía nacional de cada nación. ¿Me entendés, Antay? En ese punto Exactamente, nomás. pero aquí, como te digo, exactamente, pero aquí, por ejemplo, mira, analiza esto. Esta última pregunta te dejo, mira, y me voy, mira. Date de cuenta cómo la izquierda mismo ha Ojo, destruido en Antay, cierta ojo, parte yo concuerdo con vos, grandes... ¿no? Mira que, digo esto y te escucho, sí, yo sí, concuerdo con vos, yo no soy de izquierda, ¿no? Yo soy soberanista, claro, claro. peronista, si querés. No soy de izquierda, yo no soy Sí, sur. Pero te digo ajá, por qué defendía a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, cuando vos lees el libro azul, es muy similar a Perón. Nicolás Maduro piensa en términos de soberanía, ajá, así terminó porque se lo tuvieron que secuestrar al pobre dirigente, ¿me entendés? claro, Porque no había otra manera de callarlo. Yo creo que si Nicolás Maduro hubiese estado claro, o sea, libre, no hubiese hecho ni nada de lo que está haciendo Daisy Rodríguez. Es más, hubiese llamado, si él hubiese tenido la opción de estar en la clandestinidad y estaría denunciando todo eso, estaría llamando al levantamiento. ujú. Claro, claro, es que yo te digo, por ejemplo, mira, hay un tema, por ejemplo, o sea, lo que dice sobre Perón, mira, y es algo que quiero hacerte esa pregunta, ¿no? Date de cuenta el gran daño que le han hecho a la imagen de Perón los izquierdistas, por ejemplo, al instrumentalizarlo. Igual ha pasado acá con símbolos nativos como la huipala, como la chacana, que la misma gente de izquierda, que son igual neoliberales, pero de tendencia izquierdista, utilizan, ¿no? Ese discurso, esos instrumentos, esos símbolos para atraer voto popular, pero llegado el Claro. momento no gobiernan para esa gente. O sea, yo solo te digo eso y tal vez acabo aquí eso. Gracias. Igual, esto no es para discutir, es para debatir, como te digo. Mis No, planteamientos no, que son yo más en entiendo, que... pero Antay, en Argentina la izquierda no tiene mucho peso. La izquierda saca 8 puntos, no saca más. En la izquierda manda el Claro, peronismo. claro. Y en el Claro, 2027 no, se no, va a hacer obviamente, mira, sentir son el peronismo. ya, es que yo creo, la verdad, ojalá que eso pase, porque yo te digo que mientras nos tengan así divididos con ideologías extranjeras, no vamos a poder unificar al pueblo. Cuando uno se identifica como derechista o como izquierdista, te divides, no solo así a nivel social, hasta a nivel familiar a veces, ¿no? ¿Y por qué estamos divididos? ¿Por qué tengo que pelear yo con mi primo, con mi tío, porque él es de derecha, porque yo soy zurdo? No, todos no somos acaso sudamericanos, todos no somos argentinos, bolivianos, peruanos, pero ¿qué es lo que nos divide? Son las ideologías, te digo yo. Y es la forma en que las élites de poder, pues, han logrado dividir el voto, han logrado dividir a Pero, los pueblos, a y ver, bueno, Antay, entiendo, repito, estudien lo que pasó con Venezuela, estudien este congreso que organizó Claudia Sheinbaum para pedirle la acta a Nicolás Maduro, que eso estuvo financiado por su oro. Te doy ahí, mira, un dato para acá, un video, Antay. Yo en algún momento lo voy a sacar porque, bueno, estas cosas no tienen que pasar en los movimientos que se dicen peronistas, soberanistas. Nosotros no nos tenemos que meter en la soberanía de otros países. Tenemos que repudiar el intervencionismo extranjero, eso sí. Pero después decir que, bueno, que Nicolás Maduro hizo corrupción, fraude, eso a nosotros, eso implica ser funcional al imperio. Era narrativa. Eso hizo Cristina Fernández de Kirchner. Yo por eso ahí, como cuando vi eso, yo me alejé completamente de ella, porque dije, hay algo oscuro acá. No sé si puso mucha guita de la USAID, porque dio curso en el Instituto Patria defendiendo esa posición. Ahí te escucho, eso me parece ya cualquiera, ahí ya entiendo tu punto. uy, no, no, Aquí. un último dato, mira, Sheinbaum y Maduro son de origen talmúdico igual, o sea, revisalo y solo te digo No, eso, no, ahí vas a eso no comprender es. todo. Yo creo. No, pero antes, pues, si Nicolás Maduro denunció a Israel, le hizo congreso, reivindicó la bandera de Palestina. Ahora ahí ya no, No, eso no, yo no yo te digo, te. mira, es que si fuese un Chávez, yo te Es digo, mucha ya estaría como conspiración eso, Chávez, ya ¿no? está, amigo. Tal vez yo. Es que no, Claro, o sea, puede ese ser, nivel. digamos, ¿no? Pero es Lo que que mira, pasa es si que te das cuenta, el gran problema de América Latina, ¿cuál es? Son los extranjeros, te digo. ¿De qué habla Lino? Habla de Keiko Fujimori. Es una tipa japonesa, ¿ya? ¿Qué va a saber un japonés sobre Perú? ¿Qué le va a importar los incas? ¿Qué le va a importar Machu Picchu? ¿Qué le va a importar Tupac Amaru? No les importamos, ¿ya? Y lo mismo pasa con cualquier tipo que es extranjero, yo te digo. Entonces, Rodrigo Paz De es hecho, español. Y Antay, Maduro, mira, y yo te digo, mira, Antay, mira, si vos haces un análisis de los últimos 20 años, que quien se opuso de frente con el imperio fue Nicolás Maduro, el único. Estuvo solito en un momento. Ni siquiera Lula se atrevió a ir con todo contra el imperio. Nicolás Maduro fue el único. Contra es que Donald Trump le decía el rey de los yo pienso que peluquines. es... También a Sí, sí, Netanyahu, sí. también él fue el que inventó la palabra satandiajo. Eres un satandiajo, Sí, eres el demonio. Te maldigo.
Es que hay un tema, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es que Maduro no es Chávez, y si Maduro hubiese sido Chávez, no lo hubiesen traicionado como lo han traicionado también, ¿no? O sea, la izquierda ha cedido el poder en Venezuela, ¿no? No es que ha sido una invasión como en Medio Oriente, ha cedido el poder y eso también hay que reconocerlo. Y el mismo Michelo, mira, lo ha denunciado, ¿no? Que ellos mismos han entregado el poder a Estados Unidos y hoy en día están empezando la colonización. Y en el fondo, si tú ves eso, dices, mira, ah, no, la izquierda les es funcional, ¿verdad? No es que les es funcional, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es la otra carita de la moneda, ¿no? Pero al final es su moneda, es la de ellos. Y eso nada más, hermano, un fuerte abrazo también. Bueno, Para agregar algo de lo que dice Antay, de repente ya sé que quiere agregar algo la amiga arriba, pero mira, solamente corto, mira, Antay, a Velasco Alvarado acá, que rige, ¿no? Que es como el Perón en Argentina, el año 68 al 76, que murió en una silla de ruedas prácticamente, sí, lo desahuciaron prácticamente, murió solo, abandonado. La izquierda nunca lo interpretó bien a Velasco, qué es lo que era. Pero si yo te hablo que Velasco Alvarado rompe el feudalismo, ya, donde al blanco hacendado, oligarca, terrateniente, el criollo, ¿no? Lo que decimos nosotros acá, el criollo, descendiente de los españoles, rompe con esa esclavitud, estamos dando cuenta que hay un quiebre en la historia. Porque el Perú vivía un feudalismo todavía, para quien no sabe, nuestro Estado se moderniza con Velasco. Velasco es un militar, claro, que la izquierda desconfía de Velasco por ser militar, ¿no? Pero él se declaraba un nacionalista. Entonces, a veces sí, la izquierda se ha equivocado en interpretar quiénes son estos tipos de líderes o caudillos, quizás lo vieron más como un caudillo, que no era, ¿ya? Y lo atacaban. Incluso él mismo dijo, ¿no? En una proclama dijo que a él se le criticaban, la izquierda lo hacía añicos, ¿ya? Pero cuando ya tenía de enemigo a una oligarquía totalmente acérrima contra él, digamos, ¿no? Muy, muy desenfrenada contra Velasco. O sea, tenía prácticamente dos bandos enemigos. Entonces, ¿por qué no continuaron los grandes reformas estructurales que estaba haciendo Velasco? bueno, Porque pero finalmente ahí Lino, vos estás más cerca de Antay, entonces yo lo entiendo, Antay, entiendo lo que vos estás diciendo es crucial, Lino, porque muchas veces en los espacios donde se exalta mucho el progresismo, justamente, ¿no? Vos fíjate, la tendencia izquierda progresista toman como enemigo a los conservadores en vez que al imperio, ¿entendés? Entonces, a veces exacto, sí. se confunde Sí, eso. mira, yo por eso te digo, o sea, no es fácil de analizar las cosas, porque si tú ves a Velasco, por ejemplo, irrumpe Talara, y Talara es irrumpe con los contratos lesivos al Estado, donde los norteamericanos habían tomado la extracción, la producción del petróleo de nuestro país. O sea, habían tomado el petróleo del país, ¿ya? Y Velasco, ¿sabes qué hizo? Le dio un ultimátum de 24 horas a los norteamericanos, ¿ya? Que es como una gesta heroica, ¿no? Una gesta nacionalista. Está escrita en nuestra historia, en la parte más última de haber sacado a patadas a los gringos de acá, como lo pudo haber hecho Chávez, ¿ya? Eso se llama Velasco Alvarado. De hecho, tú tienes que leer a Chávez cuando habla de que él se inspira mucho en Velasco, ¿ah? ¿Ah? Mirá, che, qué interesante. Sí, busca la información, está ahí, y su inspiración ha sido Velasco Alvarado, porque él manda a los militares en ese tiempo fieles, ¿sí? Leales, nacionalistas, con un cierto pensamiento político, ¿no? Nacional y popular, y ordena ocupar Brea y Pariñas, Talara, donde estaban los gringos en la base, en su base petrolera, no querían salir, se les había dado un ultimátum, no querían salir, y finalmente entraron a la fuerza y los deportaron a todos. Y ahí se nacionaliza Petroperú. Ahí prácticamente recuperamos los pozos petroleros de nuestros yacimientos de hidrocarburos que teníamos en la parte norte Lino, y en la parte de la selva. Te hago una pregunta, ¿y hay algún espacio político que retome todo eso? Es muy interesante lo que vos estás señalando, porque algo similar tuvo Perón en su época, porque Perón, a ver, el PC argentino, en Argentina fue crítico con Perón y era funcionario de la dictadura, el Partido Comunista Claro. Argentino. Mira, si yo lo quiero comparar a Perón, y mira, no lo saben de repente muchos compañeros argentinos, peronistas sobre todo, tenían que saber la historia de Velasco Alvarado, porque fue un episodio único en nuestra historia y es muy recordado, y incluso para la gente de la derecha, que lo dice muy bien Héctor Béjar, dice, cuando moderniza el Estado, hace que incluso los privados crezcan, porque nace el sector financiero privado local, nacional, imagínate, hasta la banca financiera fue ayudada
por un Estado moderno, un Estado que empezó a invertir, a nacionalizar, a industrializar. O sea, hasta la misma burguesía se enriqueció del proceso nacional y popular porque es para todos. O sea, no estamos hablando de un sector, estamos hablando que todos los sectores se beneficiaron en ese tiempo y creció la economía totalmente. Es más, se hablaba de un plan de recuperar Tacna y Tarapacá, o Tarapacá y Quique, que era la parte donde los ingleses nos robaron todo el territorio peruano en manos de la carne de cañón que yo llamo, que eran los chilenos, porque los tomaron como carne de cañón para enfrentarnos y robarnos el salitre y el guano en 1879. Entonces Velasco, mira, 100 años más tarde, aparece Velasco y dice, todo eso ha sido nuestro, que nos robaron los británicos y vamos a recuperar el famoso Plan Inca. Y quien se opone a ese Plan Inca fue el famoso Bermúdez, ¿no? Un traidor. Dijo, no hay que invadir Chile, dijo. No hay que invadir Chile, cuando el Perú en ese tiempo era el país más armado de la región, con los famosos aviones y tanques y toda la parte de la Fuerza Aérea, ¿no? La Marina de Guerra del Perú, bastante potente y fuerte en el continente. Los aviones Sukhoi, que no entregó en las Malvinas, se quedaron en el Perú. Nosotros mandamos los Mirage a Argentina en el año 82 y era lo más moderno de la región. Chile, a comparación de lo que tenía Chile en ese tiempo, no tenían los famosos F-16, por ejemplo. Entonces, el Perú tranquilamente pudo haber tomado ese norte, ¿ya? Pero todo eso es a través de cuando hay un presidente a la altura del pueblo. Cuando hay un presidente a la altura de la nación, de la situación, del contexto, de la necesidad, ¿no? Pero si no hay un tipo que marque una pauta diferente al resto, pues va a generar lo que hace Milei ahora, ¿no? Milei es prácticamente lo diametralmente opuesto que pudo haber hecho Perón, lo que pudo haber hecho Velasco, por ejemplo. Es el entreguismo puro, barato, cruel, ruin, avasallador, imperialista. Es un perro lacayo, ¿no? Lamentablemente no es liberal, no es la derecha ni siquiera, es la infamia misma, es la injuria, la mentira, la calumnia, es la hipocresía que va con esto que lo que tú has dicho, ¿no? Los grandes grupos oligarcas internacionales, corporativos, financieros globales, que trabajan con fondos de inversión, acciones, están en las bolsas, diferentes bolsas de Nueva York, las bolsas de Buenos Aires, de Lima, de Tokio, de todas partes del mundo, y trabajan en conjunto para ver qué rendimiento económico vamos a tener mañana, en qué país, cuando, qué contrato, bajo qué esbirro nos dé licitaciones. Por ejemplo, Novoa en Ecuador, Keiko en Perú, qué tipo de licitaciones, prestaciones o facilidades nos dan para invertir, ¿no? Como por ejemplo romper con leyes sociomedioambientales, ¿no es cierto? Bajar las tasas impositivas para no recaudar y ser más pobres. Si generamos pasivos ambientales como daños a los ríos, a los mares, a los océanos. Cuando vino acá hace el año 2021, vino Repsol y contaminó nuestro mar, 14 playas contaminadas, no pasó nada, ni siquiera nos indemnizaron. Todos en manos de una derecha asquerosa que no es patriótica. O sea, no es patriótica. No es la derecha norteamericana, vamos a pensar que ni siquiera es una derecha brasileña. No, es una derecha entregada, sometida. Por eso yo escuchaba a uno, ¿no? De Gregori decía, acá en el Perú, nuestra élite gobierna hacia adentro, pero es gobernada desde fuera. O sea, no es esa élite que tiene miras y sale afuera y dice, vamos a trabajar, vamos a dominar, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer también. No, todo hacia lo que es el avasallamiento al pueblo. Ellos son nuestros verdugos, ellos son los intermediarios de nuestros recursos. Ni siquiera es una clase de élite capitalista que produce, no es productiva. Trabaja con los bancos, es especulativa, rentista, ¿no? Hace leyes, hace el famoso lobby que decimos acá en Perú. O sea, hace leyes a favor de las grandes empresas, corporaciones grandes del mundo, y trabaja con 5 o 6 familias, las más grandes o 8 o 10 familias, que son las grandes fortunas del país. Después no trabaja con nadie más. Porque la gente que acá dice, porque tiene un negocio, es capitalista. No, señora, usted no es capitalista. Hay que desmentir ahí, ¿no? Porque la gente piensa que porque tiene un negocio o algo, tienen que votar al liberalismo. Claro. Tienen que votar a la gente. Bueno, claro. Linon, pero eso es parte de la batalla cultural que ellos ganaron. Hicieron creer a los emprendedores que son grandes capitalistas y que tienen que defender al liberalismo. Y que el Estado le oprime, que el Estado le quita dinero porque le cobra impuestos y esos impuestos le dan a los vagos. Esa es la narrativa que ellos inventaron y ganaron en ese punto. Exacto. Al menos esa batalla la ganaron. Hola. Ahí, Lino, le escuchamos. Sí, ellos la ganaron porque... Escuchamos a la chica que quiere hablar ahí.
2 horas sé que estoy acá escuchando. Bueno, Sí, no me Perón, quejo, muy buenas diserciones, Lino, como siempre, mi amigo Lino. Pero a ver, hay una confusión terrible, Arqui, en tiempos históricos. Vos fíjate que, por ejemplo, esta falacia de Perón que repiten abajo, que no la voy a nombrar, pero vos decís, en ese tiempo no había leyes que hay ahora, entonces bueno, ahí está la confusión histórica, el alineamiento histórico. O lo mismo con el muchacho este que estaba, que decía el comunismo. Que uno lea el comunismo, lea a Marx, o lea a Adam Smith, o leas a cualquier economista, o en un modelo histórico definido, no te hace pertenecer al mismo, o sea, a la misma, digamos, estructura, ¿no? Entonces lo que hacen es desgastarnos, porque fíjense que este muchacho vino hablando mal de Evo Morales, después surgió con el comunismo y es lo mismo que repiten en el comentario, comunismo, comunismo. Y vos decís, pero es obvio que esas ideas eran llevadas a esa época y hoy la sociedad está en constante transformación todo el tiempo, como un poco vos decías de la llegada de la globalización y cómo se van transformando los distintos territorios del mundo. Entonces, cuando uno se pone a pensar que también el capitalismo evolucionó al neoliberalismo, porque esa fue una evolución también en esos mismos años, de lo cual transforma nuestra sociedad. Y bueno, una cosa es decir, como decía un poco, voy a tomar frases de los disertantes, que todos están bajo la misma línea, van para un fin sionista. Y no es un modelo de derecha tampoco, porque si uno se pone a pensar, la derecha en Europa se alía con la izquierda y hacen proyectos conjuntos y hace planes a largo plazo. Esto es una ultraderecha neoliberal conservadora y extractivista. Hay que definir bien los términos. El problema es que esta gente viene con un discurso que nosotros ya estamos acostumbrados, tenemos posición hace 80 años, pero hay países que no están acostumbrados o a ver el peronismo como un partido político. Y no porque estuvo acá, pero hay gente que del extranjero uno le habla de que es una tercera posición y ellos te dicen es derecha o izquierda. Entonces ahí está el problema. El problema es evolucionar a la par que evolucionan las sociedades. Y eso no hablo de obviamente de tecnología o de cosas que sí se pueden implementar, sino de también adaptarse a la sociedad, porque fíjense, Milei lo que vino es a destruir todo lo que hizo otro gobierno. Él ya tiene un fin programado, está mandado por el sionismo, está mandado por Donald Trump, por Netanyahu. Entonces él ya sabe lo que está haciendo, él sabe bien lo que está haciendo. Entonces lo que nosotros pretendemos no es digamos, vivir como millonarios, sino simplemente tener un sueldo digno. Yo creo que no estamos pidiendo tanto. Y como sociedad estamos totalmente avasallados por un tipo que vive insultando a la gente, no solamente a nosotros, sino también a su mismo partido político. Entonces, bueno, como pasa en Perú, como pasa en Bolivia, como pasa en muchos países de Latinoamérica, es un plan Andimia, reformado el plan Cóndor que se vivió antes. Bueno, el plan Andimia, faltan los militares en la calle y ya estamos, hacemos bingo. Pero eso es lo que estamos reivindicando, que no haya más gente desaparecida, que no tengamos que correr en contra de nuestra ideología política. ¿sabes lo, Sí, Belén, ¿sabes lo que pasa? Y yo creo que ahí, bueno, yo lo entiendo a Antay, porque Antay lo que está pidiendo es un nacionalismo. ¿Me entendés? claro, Antay ellos no tienen pero, nacionalismo. claro, pero Antay está más cerca del peronismo que del levismo. ¿Me entendés? Porque ¿cuál es el Claro, problema pero del como allá levismo? no se da ese partido, Claro, no, el problema del MAS es que el MAS se reivindicó como marxista. ¿Me entendés? ¿Qué le faltó al MAS? El MAS tendría que haber desplazado al marxismo y tendría que haber inventado su propia teoría, como hizo Perón. Perón inventó claro, el peronismo, lo inventó no le Perón. expandió a En la términos de teoría, doctrina, te digo, no, en términos, pues ese es el problema que él tiene. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Bolivia ahora es que salgan ideólogos y que hablen de la conciencia nacional. ¿Entendés? Que hablen de lo propio de Bolivia. Y que Tienen a hablen del uno que arraigo a se, la tierra, del arraigo Tiene a uno que al... es Lineras. Lineras es como el intelectual ahí orgánico ahí digamos, de más, ¿no? Con Evo. Pero obviamente sí. Y concuerdo contigo, ¿no? Esa parte que acabas de decir. Debió haber creado su propia ideología. corriente, ideología, Claro. claro, claro. Es lo que Es lo acá, por mismo, ejemplo, es Velasco lo mismo que no. pasó, claro, es lo mismo que pasó en Chile con Yané Jara. También se pronunció como comunista y todo el mundo repetía que la mujer Yané Jara era comunista. Y bueno, y ese miedo se expandió en la sociedad chilena. ¿Sabes lo que pasa? Mirá, y acá está la genialidad de Perón. Perón cuando escribe, no sé si ustedes leyeron Proyecto Nacional, él dice, ¿por qué no somos liberales y por qué no somos comunistas? Porque bueno, hay que tener en cuenta de que Perón, acordate de que en ese contexto también estuvo la Guerra Fría. Perón sabía de Claro, que sí. si nosotros nos ponemos, decíamos, no, somos comunistas, somos socialistas, íbamos a quedar entrampados de una disputa de las potencias, en donde nosotros no estábamos incluidos en ese debate, en esa discusión. Porque Perón estaba más preocupado en pensar un mundo para los
los pueblos del tercer mundo, que él habla, ¿ves? De la patria grande, pero era un tipo inteligente en ese sentido. Por eso él Mira, dice, no, yo no soy ni de Arqui, izquierda ni de derecha, somos peronistas, somos nacionalistas. Arqui, acuérdate que está el pensamiento de Mariátegui y José Carlos Mariátegui, uno de los grandes intelectuales de nuestro continente. Él dice, ¿no? Ni copia ni calco con respecto al marxismo latinoamericano, sino creación heroica. Entonces, ¿por qué importar las ideas marxistas? ¿No? Que para mí es la equivocación que han hecho muchos de la gente doctrinaria de la izquierda, ¿no? El progresismo Querer también, aplicar, Lino, parte del progresismo también cae en esa muletilla. Y eso nos claro, debilita, ¿me pero entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa? Así como lo, la Guerra lo, Fría lo, tomó esa dicotomía como quizá disputa económica en términos discursivos, el neoliberalismo hizo lo mismo y Milei está haciendo lo mismo ahora. Por eso es que, de cierta manera, para allanar el camino hay que hablar de conciencia nacional. Porque vos fíjate que Milei lo primero que hizo es revivir el mismo contexto de la Guerra Fría. Ahí te escucho, Lino, claro. solamente eso nomás. Ya. Sí, no, mira, cuando Mariátegui propone eso, después hay una propuesta, digamos, renovadora de querer transformar esos conceptos mariateguistas con respecto al tema de la propuesta marxista en Latinoamérica. Entonces él cuando dice eso es transformador, moderniza, digamos, la visión de Latinoamérica para los pensadores intelectuales de izquierda. Entonces hace ser de que es una crítica, ¿no? Al mismo marxismo, ¿no? De hecho, eh, yo abogo mucho, por ejemplo, las escuelas de Frankfurt, que son los neomarxistas, ¿no? La escuela alemana, digamos, y ahí tienes bastantes expositores muy buenos de ese neomarxismo. Pero volviendo a Mariátegui, creo que se han equivocado la gente izquierda en nuestros países de querer plantear un modelo en base a una realidad que es ajena, que fue ajena, que incluso puede resultar anacrónica y diferente a la realidad cultural, social, política, de las luchas sociales. Entonces ahí se ha equivocado la izquierda, porque después nos ponen la etiqueta de comunistas de izquierdas y cuando, por ejemplo, yo abogo y soy muy apegado, y ustedes habrán dado cuenta porque Dios me conoce desde hace un tiempo bien, bien atrás, que soy muy apegado a los cortes nacionales y populares, ¿no? Por ejemplo, lo que fue para mí, o lo que entendí, conocí con respecto a Perón, y con lo que conozco acá con respecto al tema de lo que fue Velasco Alvarado, por ejemplo, en el Perú. Entonces yo creo que una opción, una alternativa nacionalista, popular, que reivindique lo social, la redistribución de la riqueza, que es la justicia social, ¿no? Que es el derecho de empoderar al trabajador, que es lo que hizo Perón, ¿no? Con Evita Perón, de empoderar al trabajador a través de reforzar los sindicatos, los gremios. Ese poder, digamos, hizo que Argentina levante. Porque acá lo que hizo Fujimori fue al contrario, fue matar los sindicatos, por ejemplo. Claro, Matar la organización gremial, organizacional, donde no podías ya negociar con el patrón para el tema salarial. Entonces, de así fue cortando, a poco, digamos, las fuerzas de que tenían los trabajadores para poder tener derechos, digamos, ¿no? Entonces, claro, exactamente, Lino. Che, la verdad que yo siento... interesante, Lino. Si querés hagamos un live Sí, sobre ese sí, Velasco Alvarado. sí, claro. Mándame texto Me si sumo, me querés y yo sumo, me me comprometo sumo, en... me sumo y podemos organizarlo para estos días. Te puedo hacer tranquilo porque yo he estudiado el tema tanto de Perón, la realidad, bueno, Argentina la conozco bien, como podrán, bueno, ustedes saber, y a tema acá en mi país con respecto al tema de Velasco, que si lo vemos, no solamente son los únicos referentes, hay más, ¿no? En la región hay importantes referentes, pero Velasco Pero sin duda escribió que él, fue el... Lino, él escribió, Sí, así como Perón. Velasco no escribe Velasco, ¿ya? ¿Por qué? Porque para mí Velasco no tuvo lo que tuvo Perón en su tiempo, que arma un partido, ¿no? Lo que es el Partido Justicialista, digamos. Pero, ¿por qué? Porque para mí quienes tendrían que armarlo tendrían que haber sido las corrientes populares, ¿cierto? Acompañando la gestión de él. Pero fue como un gobierno muy vertical en ese aspecto. No fue de agrupar, concentrar, ¿no? De masas. No fue. Pero cuando muere Velasco, sí. Cuando muere Velasco, fue uno de los, se puede decir, de las muertes más recordadas en la historia última contemporánea, porque la gente ahí supo lo que era y lo que dejó Velasco en el Perú. O sea, ahí supo recién cuando muere lo importante que había dejado su herencia política, ¿no? Su trabajo, todo el proceso revolucionario, porque era un gobierno militar revolucionario. O sea,
se había catalogado Velasco.